En los devocionales anteriores hablamos sobre la carta de Pablo a los filipenses. Descubrimos que tenía mucho cariño por ellos y que los recordaba con aprecio. Luego Pablo les comenta que pronto tendría libertad, ya sea para vida terrenal o para vida eterna, y que para él vivir para Cristo es hermoso, pero no se compara a la alegría de morir por Cristo. En el verso 27 del primer capítulo le dice: solo les pido que vivan dignamente, como lo enseña la buena noticia de Cristo. En este primer verso entendemos el interés de Pablo porque los filipenses tengan un comportamiento digno del Evangelio de Cristo y que aunque no les pueda ver, desea escuchar noticias de su firmeza y unanimidad y sin miedo. Acá es bueno notar que utiliza una redundancia, es decir, una repetición, pero lo hace a propósito. Les dice a los filipenses que espera verles en un mismo espíritu y también les dice que estén unánimes. La palabra unánimes en realidad originalmente es que tengan un alma. Pablo está en la cárcel con la probabilidad cierta de morir. Pero allí, en ese encierro, su preocupación era que estuviesen unidos. Siguiendo con su carta, Pablo les dice que no solo Dios nos ha concedido una fe para creer, también nos ha dado capacidad para padecer. Es decir, para soportar los sufrimientos dados por la injusticia proporcionada por el mundo corrupto. Vemos la referencia que hace sobre su primera visita a Filipos. Él le dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Se acuerdan de la famosa historia de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel y ellos se ponen a cantar y hay un terremoto? Eso pasó en Filipos. De eso está hablando cuando dice que ellos pudieron verlos con sus propios ojos. Sin duda, las marcas de los latigazos proporcionados en esa visita son fácilmente recordables. Y luego les habla también de lo que escucharán de parte de Epafrodito, a quien seguramente enviará de vuelta con la carta. Luego, en los primeros versos del capítulo 2, insiste en la unidad. Le dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Definitivamente Pablo está empecinado en que los filipenses comprendan el valor de la unidad. A ver, démonos un momento para pensar. En la oración final de Jesús en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor tenía una preocupación primordial. Le pedía al Padre que los creyentes fuéramos perfectos en unidad. De verdad es triste que los cristianos perdamos tanto tiempo y esfuerzo peleando unos contra otros, en lugar de unirse contra la verdadera oposición del enemigo de nuestra alma. Si somos la iglesia que Jesús quería y la que Pablo anhelaba, la clave es la unidad. Por eso les vuelve a repetir aún más enfáticamente esta petición de mantener la unidad. En el capítulo anterior vimos que para el apóstol Pablo no era importante que otros predicaran a Jesús con malas motivaciones, pero eso nos puede llevar a una falsa convicción de que las motivaciones no son importantes. Digo falsa convicción porque es el mismo apóstol quien ahora nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, las motivaciones de otros no deben preocuparnos, pero sí es importante que nuestras motivaciones personales sean las correctas.
y que todo sea hecho con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. En su carta a los romanos, Pablo dice algo similar. Digo, pues, a cada cual que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Claro, a los hermanos de Roma les está diciendo esto porque tiene relación con el uso de los dones, operaciones y ministerios. Pero en la carta a los filipenses esto es más amplio. Él aplica el mismo concepto no solo a dones, sino a toda la vida cristiana, tomando en cuenta que somos una unidad compuesta por muchos y por lo tanto debemos velar, no solo por los intereses propios, sino cada cual también por los de otros. A esto se refería Pablo al decir que debían vivir como es digno del Evangelio. Y le da el ejemplo de Jesús, quien dio 4 grandes pasos desde su divinidad hasta la muerte. Primero, deja su nombre. No estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Segundo, deja su poder. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo semejante a nosotros. Tercero, deja su libertad y ya siendo hombre se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Y cuarto, deja su vida muriendo de la forma más indigna en su tiempo, la muerte de cruz. Es una impresionante descripción de lo que Jesús hizo por nosotros. Hagamos una pausa aquí. Si alguna vez tenemos dudas del amor de Dios por nosotros, basta con revisar este listado de cosas que Él abandonó por nosotros. Nadie hace todo esto por otro, sino por amor. Como lo dice Juan 3:16 y 17, Jesucristo vino a este mundo por amor a nosotros, no para condenarnos, sino para que fuésemos salvos por Él. Pablo expresa que todo este sacrificio ha sido recompensado, habiendo sido restituido el carácter divino de Jesús, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pablo en este punto equipara a Jesús con Dios mismo, y lo hace tomando un concepto que está en el libro de Isaías, donde Dios dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Con el ejemplo de Jesús de por medio, termina pidiéndoles que sigan siendo obedientes, que se ocupen de su salvación con temor y temblor, que a pesar de todos se gocen y regocijen junto con Él. Pablo les ha querido transmitir con todas estas palabras convicciones profundas del Evangelio, dándoles un ejemplo para la vida y, más importante aún, la certeza de quién es Jesús. Esta convicción debe ser la misma para nosotros. Tenemos en Cristo un Dios que nos ha amado profundamente, demostrando ese amor con creces al dar su propia vida. En Él tenemos un ejemplo a seguir para nuestra vida diaria. Aprovechemos el tiempo en estos días para orar, para leer la Biblia, cantar algo a nuestro Dios, y vivamos en este tiempo complejo de una forma digna del Evangelio de Cristo. Bendiciones y cariños para todos. Hasta el próximo devocional.